Hola, buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición de la TAN Hospital, a esta segunda conferencia. Bueno, y gracias a todos nuevamente por participar y estar presentes. Les recordamos que esta conferencia quedará grabada en nuestro sitio y podrán acceder a ella en cualquier momento. Simplemente tienen que inscribirse en la misma para poder acceder, y si quieren obtener un certificado deben reproducir la conferencia dentro de nuestra plataforma. Hemos iniciado la mañana en la primera conferencia con un tema tan relevante como son las consecuencias que generó el COVID y las secuelas que dejó en los pacientes, ¿no? Permanentes. Hemos conversado acerca de una mirada interdisciplinaria acerca de la rehabilitación, de cómo compensar nuestra calidad de vida, cómo trabajar sobre nuestra calidad de vida para ayudarnos a mejorar y volver a nuestra normalidad. Hemos hablado de todo el desequilibrio biológico que generó en nuestro organismo también. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de COVID desde el aspecto de genómico, ¿no? En esta conferencia llamada La caprichosa relación entre el SARS-CoV-2 y el genoma humano, vamos a tratar un poquito las variantes genéticas que están involucradas en el proceso infeccioso. Y para ello contamos con la presencia del doctor Alberto Gabriel López Reyes, que va a representar al Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico. Bienvenido Alberto, bienvenido al Colegio Mexicano en la TAN Hospital. Es la primera intervención y esperemos que sea la primera de muchas, así que muchísimas gracias a los dos. Así que bueno, el doctor Alberto López Reyes es clínico de la Universidad Veracruzana y obtuvo un doctorado en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que bienvenidos a ambos, al colegio y al doctor López Reyes. Y bueno, estamos preparados para escucharlos y para seguir aprendiendo acerca de esta problemática que aún resuena en nuestra vida cotidiana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Yo quiero hablar un poquito en representación de, como podrán escuchar en el altavoz, del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es donde laboro. Escucho que hubo un antecedente ahí asociado a trastornos o a secuelas que nos ha dejado la COVID como tal. Aquí en el centro nos hemos dedicado o se han ingresado ciertos protocolos justo para, desde la rehabilitación, poder restaurar todos estos cambios metabólicos, todos estos cambios musculoesqueléticos que fueron dejando las secuelas del COVID. Es algo que, como podrán ver durante la plática que les voy a compartir, es algo que sigue quedando pendiente para nosotros desde el laboratorio. Sin embargo, el área clínica de nuestra institución ya está abocada y apegada a ello para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufrieron algún trastorno. Antes de iniciar la plática, me gustaría, en México, no sé, en Argentina o en otras partes del continente, si sea costumbre o si sea el mismo día, me gustaría felicitar a todos los médicos, porque en México hoy es el día del médico. Estos médicos que fueron justo tan necesarios para poder disminuir o mitigar las consecuencias de la COVID. La caprichosa relación entre el genoma humano y el SARS-CoV-2 obedece a toda esta versatilidad de cuadros clínicos que podíamos ir observando a lo largo de las infecciones por SARS-CoV-2.
Veíamos a individuos que ni se enteraban que habían padecido la infección, algunos otros que generaban algunos cuadros de dolor de cabeza, elevación de temperatura, pero no tenían más consecuencias. Sin embargo, veíamos cuadros muy drásticos en los cuales había que llevar a la unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva, incluso aquellos que fallecían. Es por eso y ante el mosaico genético que el mexicano posee, que decidimos iniciar un estudio que pudiera darnos un poco de visibilidad de hacia dónde iba a ir el escenario del paciente infectado por SARS-CoV-2, dependiendo de la genética o las variantes genéticas que el individuo poseyera. No hay mucha interacción entre lo que desde la rehabilitación o desde las patologías que atendemos nosotros tengan que ver con COVID. Sin embargo, la razón por la cual decidimos entrar como un proyecto emergente en el país fue la relación de los procesos inmunológicos, estados inmunológicos que muchas veces también compromete las enfermedades musculoesqueléticas. Y es en la fisiopatología de la hipoxia el principal punto por el cual nosotros decidimos ingresar un proyecto para poder estudiar. La manera en que vamos a abordar la plática es conocer un poquito, bueno, recordar, porque creo que hoy en día la gran mayoría de ustedes lo conocen, sobre todo el área médica, de la fisiopatología de la COVID, los mecanismos moleculares de la infección que fueron tan importantes y que hoy son muy importantes en la búsqueda de nuevos tratamientos, los mecanismos moleculares de la inflamación, esta inflamación que fue tan severa y describía los cuadros de tormentas de citocinas, y otro estado fisiológico que comentaba yo, el estado de hipoxemia. Platicaré un poquito de cómo abordamos metodológicamente nuestro estudio, les presentaré los resultados que irán pues, divididos en algunos que ya han sido publicados, los últimos todavía no han sido publicados. Sin embargo, pues quiero ponerles un poquito del antecedente de lo que seguimos haciendo en nuestro laboratorio, y finalmente las conclusiones de la plática. Este trabajo se realizó durante los primeros meses de la pandemia, cuando solo era una variante genética, una variante viral la que estaba presente. No había más variantes, no había habido estos cambios, y en individuos que habían sido infectados incluso antes de que empezaran a generarse las vacunas. Entonces, esta es una Alberto, población muy... te hago Dígame. una consulta. No estás compartiendo pantalla. No sé si la presentación la pusiste para compartir. Ah, sí la puse. A ver, porque no lo estamos viendo. A ver. Me parece, ahí está. Deberías poner en modo presentación. Ok, Ahí estamos. ahí sí ya se puede visualizar. Sí, perfecto. Ok, entonces les platicaba que este estudio se realizó durante los primeros meses de la infección. Estaba bien definido que después de 7 a 10 días los pacientes empezaban a complicar o empezaban a retornar hacia un cuadro metabólico adecuado o a un estado de homeostasis. Sin embargo, cuando se empezaban a rebasar los 7 a 10 días, veíamos que algunos empezaban con estados inflamatorios que comprometían también el estado respiratorio, que podía llevar a estados de hipoxemia, que podía llevar también a la generación de coágulos
hablábamos de que había microtrombos en algunos pacientes y finalmente que esto nos llevaba a un síndrome agudo de respiración que llevaba en algunos casos al desenlace de muerte de los pacientes. La tormenta de citocinas era un punto clave, así como la identificación de algunos marcadores de fase aguda de inflamación, como era la proteína C reactiva. Eran parámetros que se debían estar cuidando para ver la progresión de la patología, ¿no? Hablando de manera particular de cómo se llevaba a cabo el proceso de infección, teníamos ya antecedentes de una variante de SARS-CoV que había sido identificada, que utilizaba a AC2 como una proteína a través de la cual podía ingresar a las células y generar el proceso infeccioso. Entonces, rápidamente, los investigadores se abocaron para ver si también era la vía de SARS-CoV-2 la que iba a seguir a través de AC2 y pudiéramos identificar que efectivamente era el vínculo o la puerta de entrada para el virus, ¿no? Sin embargo, logramos identificar que había una proteasa que podía degradar a la proteína spike del virus, ya sea una vez que estaba anclada o unida a AC2, o también lo podía hacer de manera individual hacia la proteína spike, generando un proceso de infección de membrana que se le llamó. Entonces teníamos dos procesos de infección, el de membrana o el endosómico. Dependiendo el tipo de fusión o el tipo de infección, era que se activaban vías de señalización hacia la inflamación o vías de señalización al intento de recuperación por la generación de interferones para eliminar el agente viral. Una vez que se llevaba a cabo la internalización o la formación del endosoma, era característico que el RNA viral pudiera encontrar a su toll-like receptor característicos que podían ser el 3, el 7 y el 8, el 7 y el 8 de una cadena. A veces había reconocimiento por toll-like receptor 3 que puede ser más bien mediante doble cadena. Sin embargo, el 7 y el 8 eran los endosomas o los receptores de endosoma que llevaban a cabo el reconocimiento del RNA de SARS-CoV-2. Y posteriormente iba a haber una activación de la proteína MID88, que es un acoplador de muchísimas vías de señalización que pudiera estar actuando hacia la activación de mediadores de interferones como podría ser el IRF7 y de esta manera generar un mecanismo de respuesta antiviral, interferón gamma, interferón alfa, así como la activación de NF-κB que podía inducir la expresión de interleucina 1, interleucina 6, algunas quimiosinas como MCP1 que llevaban a cabo el proceso de tormenta de citocinas tan característico que nosotros observamos en los pacientes COVID. Entonces, AC2, TMPRC2, MID88, eran TLR7 y TLR8, iban a ser claves para el proceso de infección y amplificación de la infección por SARS-CoV-2. Como les decía, el proceso de infección lo que nos iba a llevar era a generar algunos mediadores, ya sea para la respuesta a interferones, interferón alfa, interferón gamma, beta, y tratar de disminuir los cuadros de agresividad de SARS-CoV-2. Sin embargo, MID88, que es una proteína maestra que puede regular varios procesos, dentro de sus blancos puede tener al factor nuclear kappa B. Este factor nuclear kappa B que se va a encargar de la liberación de quimiosinas como CCL2 o MCP1, CCL8,
CXL9, que iban a ayudar al reclutamiento de células inflamatorias, células de la respuesta inmunológica para combatir al agente viral. Y por otro lado, también medía la producción de interleucina 6, interleucina 1, interleucina 8. En un primer hit, esto es lo que esperaríamos que pasara, y después de un tiempo, pues que se empezara a regular el proceso antiinflamatorio, el cual nunca lo veíamos en los pacientes que llevaban a cabo los cuadros graves de COVID. Esta inducción de los procesos de inflamación se veía acompañado casi en la gran mayoría de los pacientes que llegaban a los cuadros críticos de estados de hipoxemia. Durante la pandemia, nosotros con los pacientes que estaban infectados constantemente les preguntábamos por la saturación de oxígeno y estábamos pendientes que no disminuyera de 92 la saturación de oxígeno, porque en esos momentos pues empezábamos a preocuparnos un poquito por ellos. De tal manera que la hipoxemia fue una constante fisiológica que nosotros estuvimos observando en los pacientes COVID. ¿Por qué era tan importante darle seguimiento a la hipoxemia y por qué se observaron estas complicaciones? Porque la disminución de oxígeno lleva a la estabilización del factor inducible de hipoxia. Este factor inducible de hipoxia tiene muchas funciones o tiene muchos genes blancos para tratar de restaurar la oxigenación. Es encargado de la producción de óxido nítrico sintasa, es encargado de la liberación del factor de crecimiento del endotelio vascular, que permite la permeabilidad vascular, es encargado de la producción de ciertas citocinas, sobre todo a nivel de la sinapsis inmunológica para establecer una adecuada respuesta inmune, de tal manera que la estabilización del factor inducible de hipoxia conllevaba a varios trastornos como la producción exagerada de especies reactivas de oxígeno. Si se activan los neutrófilos, la generación de estas redes de DNA de neutrófilos, ¿sí? Una sedimentación globular exacerbada que pues, nos lleva a los cuadros de neumonía o estos síndromes de diestrés respiratorio que observábamos en los pacientes COVID. ¿Por qué era tan importante ver o estudiar a HIV? Porque pues, nos influye en la degradación de ciertos estadios de concentración de oxígeno, lleva a cabo la regulación de metabolismo de la glucosa, lleva a cabo o regula la eritropoyesis, puede estar regulado o regular ciertas histonas, por lo cual controla mecanismos epigenéticos, se encarga de la vasodilatación. Observábamos que en muchos de los pacientes COVID teníamos cuadros de hipertensión exacerbados, entonces es muy importante el factor inducible de hipoxia dentro de nuestros sistemas. La angiogénesis también es regulada por HIV, y estados de metástasis y puntos de la respuesta inmune y el ciclo celular también son regulados por el factor inducible de hipoxia. Por tal, la hipoxia nosotros sí la conocíamos, la inflamación la conocíamos un poco desde lo que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Por qué conocíamos a la hipoxia? Porque el cartílago, que es nuestro principal actor en el laboratorio, trabaja bajo condiciones de hipoxia. Entonces, reconocíamos un poquito estos sistemas inflamatorios y de hipoxia y decidimos en el 2020, marzo del 2020, que por fin decidimos entrar con un proyecto, tratar de identificar una huella intergénica que se asociara con el desenlace de los pacientes COVID. Nosotros muy al inicio empezamos a estratificar a nuestros grupos de estudios por tres grupos o tres mecanismos de estratificación. Por un lado, los ambulatorios severos, aquellos que requirieron oxígeno, pero que no era necesario que ingresaran al hospital, y los críticos, aquellos que se tenían que quedar hospitalizados, principalmente entrando a la unidad de cuidados intensivos
y aquellos que fallecían. En un primer inicio participamos solo algunos institutos de salud de aquí de la Ciudad de México. Sin embargo, este estudio fue creciendo y hoy en día son más de 9 instituciones que participaron en este estudio y son los resultados que iré presentando. Aquí la imagen representa una toma de muestra para el estudio. Aislamos DNA tanto de sangre periférica como en algunos casos de saliva de los pacientes COVID. E insisto, estos son pacientes con la primera variante, infectados con la primera variante y antes de que se vacunaran la población. Diseñamos un chip que contenía 128 SNPs, tanto de la vía de infección, de genes de la vía de infección, tanto de genes de inflamación, como genes que estaban regulados por el factor inducible de hipoxia. Por eso he querido resaltar un poco el proceso infeccioso, el proceso inflamatorio y el estado de hipoxia. En este chip se colocaba una cantidad de DNA, se hibridaban o se anidaban el DNA con las marcas de los SNPs o las variantes génicas y se amplificaba en un termociclador para poder generar las copias suficientes para poder llevar a cabo la genotipificación de nuestros individuos. Aquí quiero resaltar cuáles fueron las sintomatología, cuáles fueron la clínica que fueron cursando los pacientes. Aquí si se observan, a diferencia de la diapositiva pasada, en la cual teníamos unidos los críticos con los que fallecieron, aquí ya los logramos estratificar. Les decía que este trabajo ha ido creciendo y esto nos ha permitido poder estratificar mejor nuestros pacientes. Resaltamos, bueno, que los pacientes que fallecían, en el 48% de ellos, habían desarrollado cuadros de hipertensión. Asimismo, que en el concepto de laboratorio clínico teníamos que los pacientes que habían cursado de manera ambulatoria en una de las variantes o apartados que le daban mucho seguimiento, que era el dímero D, pasábamos de 245 nanogramos por mililitro en los ambulatorios, nos íbamos hasta 463, lo cual era sumamente elevado. En el caso de la interleucina 6, que era una de las variantes clínicas que se les daba seguimiento, pasábamos de 28 hasta 367 picogramos por mililitro. Entonces le estábamos dando mucho seguimiento a estas variables de laboratorio para ver cuál iba a ser el curso o el desenlace que podían llevar a cabo los pacientes. Este es el primer trabajo que publicamos referente a este receptor AC2. Aquí eran 385 pacientes, fue los primeros resultados con los primeros pacientes que íbamos teniendo. Entonces, tomamos como referencia al grupo ambulatorio y en base a eso nos quedaron dos grupos, el severo y el crítico, y pudimos observar que los pacientes que tenían el genotipo TT de la variante 2285-666 de AC2, pues tenían 1.83 veces más de caer en el cuadro clínico o desarrollar un proceso de intubación o ventilación mecánica o incluso morir. AC2 estaba en el cromosoma X, entonces para no tener la confusión del género, decidimos estratificar y hacer el estudio solo en hombres, de tal manera que los pacientes hombres que tenían el alelo T tenían 1.81 veces más de desarrollar los cuadros críticos de la COVID. Y no nada más esto, no nada más se asociaba este alelo de riesgo a
a desarrollar los cuadros clínicos, sino que el 1.77 veces iban a requerir, ya sea de manera mecánica o no mecánica, requerimientos de oxígeno o acompañamientos de oxígeno para poder vivir. Esto ocurría cuando teníamos la variante 2285-666, el 83% de los pacientes iban a requerir este acompañamiento mecánico. Esto lo publicamos ya hace 2 años, bueno, año y medio más o menos. Y después lo que decidimos hacer fue un estudio metabolómico, un estudio de metabolómica dirigida para poder entender un poquito cómo estaban o por qué se estaban generando estos cuadros de hipoxemia en los pacientes COVID. De tal manera que analizamos 11 aminoácidos y alrededor de 26 acilcarnitinas, dado que estábamos observando que había un compromiso metabólico importante, sobre todo hacia la acidosis láctica, y algo que resalta esas concentraciones de fenilalanina que veíamos en los pacientes críticos. La fenilalanina no fue el único aminoácido que se encontraba incrementado. Podíamos ver también la arginina como un cuadro o más bien un metabolito que estaba sumamente incrementado. Y algo que nos llamó la atención fue justo esta relación arginina con el siguiente aminoácido que fue citrulina. Teníamos altas concentraciones de arginina en los pacientes que tenían COVID grave, muy crítico, y bajas concentraciones de citrulina. ¿A qué nos llevó este trabajo? A concluir que al haber altas concentraciones de arginina y bajas concentraciones de citrulina, no estábamos llevando a cabo la producción de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico era el principal vasodilatador o es el principal vasodilatador del organismo. Y si nos retornamos un poquito a esta diapositiva, una de las cosas que estábamos observando en los pacientes que tenían o que habían fallecido o que estaban en estado crítico eran que tenían hipertensión. Al no haber óxido nítrico se estaban presentando estos cuadros de hipertensión en los pacientes críticos. Se me ha quedado un poco trabada la presentación. Seguimos entonces concentrando más muestras y decidimos hacer otro análisis, ya no solo incorporando al AC2, sino evaluando a esta proteína TMPRSS2, que era una proteasa que degradaba tanto a la proteína Spike, tanto unida a AC2 como de manera libre, para fomentar el mecanismo de infección. Y una de las variantes que encontramos fue que TMPRSS2, una variante 788, se encontraba solo asociada a cuadros críticos, no a los desenlaces de fallecidos, pero sí a cuadros críticos. Ese TLR7 que iba a estar reconociendo a el RNA viral también se encontraba asociado a cuadros críticos. Sin embargo, no en esta variante 839 no se encontraba asociado a los fallecidos. Pero identificamos una variante de TLR7, de Toll-like receptor 7, que sí se encontraba asociada a los procesos de muerte. De tal manera que el alelo menor T de la variante 179008 de TLR7 se encontró asociado a los pacientes que fallecían en más de 2 veces de posibilidades.
Seguimos con el enlazador o esta molécula que amplificaba la señal de unión a TLR7 o ya sea por la vía de NF-κB, y pudimos observar que la variante de MID88, la 7744, la presencia del alelo menor inducía 2.28 veces más posibilidad de poder desarrollar. Sin embargo, cuando teníamos el genotipo de la variante de riesgo, estas posibilidades aumentaban hasta 7.87 veces. De tal manera que MID88, la variante génica 7744, juega un papel muy, muy importante dentro de los mecanismos de desenlace de muerte. No encontramos interleucinas o la variante de interleucina 6 asociada a ninguno de nuestros desenlaces. Sin embargo, pues sí es importante resaltar que la producción de interleucina sí se encontró elevada, tal vez regulada por algún otro gen. En este estudio decidimos ir viendo cómo se comportaban los desenlaces dependiendo si tenían una variante, dos variantes. Vimos que TLR7, una variante, estaba asociada a muerte. Vimos que MID88 estaba asociada a muerte. Entonces fuimos observando o estudiando cómo a medida que teníamos un alelo de riesgo, las posibilidades eran de 1.84. Cuando teníamos dos alelos de riesgo, las posibilidades eran de 3.27 y así sucesivamente. Cuando teníamos 4 alelos de riesgo de los genes estudiados o las variantes estudiadas en este estudio, llegábamos hasta una posibilidad de fallecer de 6.45 veces. La conclusión de este trabajo fue que tener las variantes de MID88 nos llevaba al desenlace de muerte de los pacientes COVID. Que TLR7, una de sus variantes, iba a estar asociada de muerte, pero en la gran mayoría a los cuadros clínicos. A los cuadros críticos, perdón, que sí iban a requerir intubación mecánica, pero que en algunos casos iban a poder retornar a un estado de normalidad. No sé por qué se está quedando atorado esto. Bueno, esos datos también ya han sido publicados, los de MID88. Es un trabajo muy, muy bonito en el cual hablábamos de la implicación del midisoma por esta presencia de MID de manera muy intensa y asociado a los cuadros de muerte. Y decidimos evaluar otra proteína, otra proteasa. Si recordarán, teníamos que en los pacientes que habían fallecido teníamos altas concentraciones de dímero D. SERPIN es un gen que regula la expresión de PAI. PAI es el inhibidor del uroplasminógeno, que tiene que ver con los procesos de fibrinolisis. Entonces, pudimos observar que en PAI o en SERPIN1 teníamos polimorfismos o variantes que nos generaban 1.45 veces más las posibilidades de morir, y en el caso de tener el genotipo, no solo el alelo, sino el genotipo, hasta 2 veces más posibilidades de fallecer los individuos. Sin embargo, aquí hay algo que fue alentador para nosotros y que creo que es lo que nos alenta a poder seguir estudiando estas variantes génicas o esta genética del huésped. Después de alrededor de 4 o 5 genes que les he platicado y más de 20 variantes de cada uno, por fin identificamos variantes de protección, ¿sí? En este caso, en el caso del
la variante 7631, el tener el genotipo, el heterocigoto, pues nos protegía a 0.55 veces. Y la presencia del alelo G, una presencia de un alelo menor, a 0.73 veces las posibilidades de padecer los cuadros de deceso de los pacientes COVID. Entonces, aquí ya empezamos a tener los primeros resultados en los cuales SERPIN, por un lado, tiene variantes de protección, por otro lado, tiene variantes de riesgo. En este trabajo, dado lo dramático que era tener altas concentraciones de dímero D, lo que decidimos fue, en base a estos polimorfismos de SERPIN, ver o establecer un punto de corte por abajo de 500 o por arriba de 500, de tal manera que pudimos observar que los que tenían la variante 22-27-692 tenían una posibilidad de tener valores por arriba de 500 de 2.04. Este valor se quedó limítrofe a la significancia, pero este sí alcanzó la significancia, de tal manera que pues, estos pacientes tenían un pronóstico bastante crítico o de fallecimiento porque íbamos a tener concentraciones mayores de 500 de dímero D y de esta manera podíamos asociarlo o inferir más bien procesos de coagulopatías asociados por las altas concentraciones de dímero D cuando teníamos esta variante de SERPIN. De tal manera que en este trabajo podemos decir o encontramos variantes génicas de TMPRS2 que se asociaban o que se asocian al proceso de fallecimiento de los pacientes. PAI tiende a ser un inhibidor de TMPRS2, sin embargo, a tener la variante de riesgo, pues no podía inhibir a TMPRS2, de tal manera que cortaba a Spike e inducía el proceso de infección, y pudimos identificar alelos de protección para los cuadros críticos o de fallecimiento de pacientes COVID. Hasta acá la parte del proceso infectivo, de la primera parte que les platicaba yo, y de manera muy, muy general, estamos empezando ya a estudiar las variantes génicas de los procesos de inflamación. Recordamos un poquito la imagen del cuadro clínico y de la sintomatología, podíamos observar que la interleucina 6 estaba aumentada. Vemos que los pacientes que fueron ambulatorios, los que estuvieron severos, los que fueron críticos y los que fallecieron, la interleucina 6 va incrementando. De igual manera, CCL2, podemos ver que está en color verde, va aumentando. Ya tenemos los estudios de asociación de los genes, al igual que lo hemos hecho con dímero D, con concentraciones de oxígeno, etcétera. Ya tenemos los genes también estudiados y hemos encontrado que genes o variantes génicas de interleucina 10 se encuentran asociados a incrementos de interleucina 6 a disminución de interleucina 6 e incrementos de MSSP2. Estos datos, nada más quiero mostrarles esta imagen porque estamos por publicarlos, todavía no los podemos presentar, pero ya empezamos a tener todos estos datos. Estos sigue haciendo falta mucho por estudiar. Tenemos todavía 80 SNPs que tienen que ver con genes, más genes inflamatorios, ya no nada más desde la respuesta inmune innata, sino desde la presentación antigénica como el HLA-G, desde la sinapsis inmunológica como PDL1,
CCL4, de la hipoxia como tal, que era la razón de ser al inicio de este estudio, HIV como tal, inhibidores de HIV, óxido nítrico sintasa, el factor de crecimiento del endotelio vascular. Sin embargo, pues no nos hemos dado allá las manos, los compañeros, para poder ir tan rápido como quisiéramos. Sin embargo, seguimos estudiando todos estos procesos también de variantes génicas. Creo que es evidente que el comportamiento genético influía mucho en el tipo de agresividad o la forma de agresividad que se iban presentando en población mexicana estas infecciones por SARS-CoV-2. Hoy en día nuestro estudio pasó de tener 384 individuos a 1,500 individuos. Tenemos una de las genotecas más grandes del país, estratificadas en los 4 grupos de estudio como los he platicado. Aquí han participado el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital General Gea González, el Hospital Militar, un hospital del sistema del ISSSTE, nosotros mismos como Instituto de Rehabilitación. Y de mi parte no me queda más que pues, agradecer al colegio que me haya invitado, agradecerle a la doctora Laura Martínez, que es la epidemióloga genética que trabaja conmigo, al doctor Carlos Martínez, que se dio a la tarea de llevar a cabo los procesos de extracción de muestras, a la doctora Gabriela Martínez, que es la bioinformática de nuestro grupo, y bueno, a mi familia que durante esos momentos complicados de la COVID y que estudiábamos estos, pues me estuvo apoyando para poder presentar estos datos. De mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Perfecto, Alberto. No sé si querés dejar de compartir pantalla. A ver. Ahí está, perfecto. Bueno, excelente estudio realmente el que realizaron. Nos preguntan qué línea de investigación futura se están considerando para expandir su comprensión y cómo estas variantes genéticas afectan la severidad de la enfermedad. Ok, es una excelente pregunta. De entrada les decía, todavía nos falta analizar muchos. Tenemos genotipados muchísimos datos más, pero tenemos que irlos acoplando, dado que si fueron observando, cada vez tratábamos de encontrarle la función a estas variantes. Muchas veces los estudios genéticos se quedan sin asociarlos a función y cada vez los vamos asociando, de tal manera que estamos integrando gente clínica que nos ayude a terminar de aterrizar estos datos. Esto es por un lado. Por otro lado, la presentación de los cuadros clínicos y de la parte genética nos ha llevado a mirar hacia otros lados. En nuestro estudio tuvimos disminución de interferones. Era obvio que no se estaba montando la respuesta interferón lo más adecuado posible y que estaba asociado justo a una de las variantes génicas que nosotros observamos. De tal manera que queremos llevar a cabo un estudio para evaluar tuberculosis, que en América Latina la tuberculosis es de alta incidencia. Por otro lado, los datos de TLR7, a la hora de que asociamos con proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, estos datos son muy parecidos a lo que se observa en lupus eritematoso, de tal manera que ya estamos haciendo un genotipo de una pequeña población de lupus para ver si tiene esto que ver un poco con la presentación de lupus como tal. Nosotros desde el laboratorio lo que nos queda es terminar de analizar toda la información que tenemos, pero hoy en día podemos ya hacer una estratificación de 10 individuos
que fueron ambulatorios, que fueron severos y que fueron críticos de unidad de terapia intensiva con los valores más exorbitantes que pudiéramos observar. Ya los podemos identificar o hacer su perfil genético de tal manera que los vamos a llamar para ver si quieren seguir participando con nosotros. Vamos a extraer células del sistema inmunológico, plaquetas por otro lado, porque veíamos una hiperreactividad plaquetaria en los pacientes que tenían COVID, y vamos a someterlos a los ligandos de Spike y a los ligandos de TLR8, de tal manera que podamos estudiar in vitro lo que genéticamente hoy en día inferimos y llevar a la función. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque estamos seguros prácticamente que, digo, no podemos ser dioses, pero la manera en que hemos ido evolucionando, hace 10 años, 11 años tuvimos influenza, ahora fue SARS-CoV-2, no descartamos que volvamos a tener otro evento próximo y debemos de estar mejor preparados que en esta ocasión. Entonces, por eso queremos seguir estudiando lo genético, llevarlo a lo funcional. En este caso, esta línea de investigación que fue emergente, realmente para mí fue una proyección emergente porque nosotros trabajamos más con músculo esquelético, ¿no? Excelente. Nos hacen otra pregunta, dice, ¿qué implicancia, si puedo repetir, tiene la variante MID88 en las concentraciones de dímero D y cómo está relacionada con SERPIN1, con las coagulopatías observadas en pacientes con COVID-19? Ok, MID88 efectivamente tenía altas concentraciones de dímero D. Para el estudio que ya publicamos, no hicimos el análisis de variante como lo hemos hecho ya con SERPIN, en el cual estratificamos por arriba de 500 y por abajo de 500. Ese estudio de MID88 justo lo estamos tratando de dejar para ver, correlacionar con la hiperactividad plaquetaria en este estudio en vivo que vamos a hacer. Es muy buena pregunta y estamos en ello. Perfecto. Otra pregunta, dice, ¿estas asociaciones de polimorfismo con resultados graves de COVID se encontraron en poblaciones específicas o son consistentes en todo el mundo? Ok. Tenemos unas que son consistentes, tenemos otras que no. Que, como les decía, mucha gente volteó a ver a la población mexicana justo por el mosaico, por esta variabilidad genética tan grande que tenemos. ¿Qué es lo que yo les puedo decir? Nuestro estudio lo normalizamos, lo ajustamos por las variantes o por las variables confusoras más características en población mexicana, que es hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, la edad, el sexo, fueron ajustados en este estudio de tal manera que los datos que presentamos obedecen a esa caprichosa relación entre el SARS-CoV-2 y la genética de nuestra población. Un poquito en línea con lo que recién te comentaba, nos preguntan, ¿pueden las comorbilidades influir en los resultados observados? En este estudio no, porque los ajustamos. Teníamos miedo y justo todo el mundo volteaba a ver a México por la obesidad principalmente. Al principio en los europeos la presencia de una variante del sistema sanguíneo era lo que condicionaba un poco a los desenlaces severos y, bueno, críticos y a la mortalidad. En México no observamos que el grupo sanguíneo influyera mucho. Sin embargo, teníamos más miedo por la obesidad y la hipertensión. En este caso, nuestros estudios estuvieron ajustados. Solo nos falta hacer un ajuste, que es los marcadores de ancestría genéticos. Esos todavía no tenemos los resultados para poder ajustar por ancestría. Lo único que nos falta a nuestro estudio. Están ajustados por ancestría por abolengo, que quiero decir que tuvieran un apellido en castellano, que tuvieran 2 generaciones nacidos en México. Todo eso sí lo cumplían nuestros individuos, pero para ser más finos necesitamos también hacer
ese marcador de ancestría genético para poder finalmente ajustar. Bueno, perfecto. A ver, aguárdenme un segundito. Perfecto. Bueno, acá por último nos consultan para concluir, ¿cuál es la importancia de entender estas asociaciones genéticas para la gestión y el tratamiento del COVID-19? Ok. Con esto que observamos, hoy en día que ya no vemos a la gente morir, que ya no vemos lo drástico que fue la patología, a lo mejor cuesta un poco de trabajo, pero si nosotros hubiésemos tenido la herramienta a lo mejor de MID88, a lo mejor de AC2, al momento de tomar la decisión de dejarlos ingresados en el hospital o mandarlos a su casa, o tener que decidir en cuál se podía salvar, de cuál no, iba a ser complicado salvar, creo que ahí es donde hubiera tenido mucha relevancia nuestro estudio. Pero insisto, creo que en 10 años o 15 años estos datos nos van a servir para actuar de manera más asertiva, y estamos extrapolándolos a otras patologías. Entonces, creo que esto es interesante, poder extrapolarlo a otras patologías. Y en el caso de SERPIN, esta variante de SERPIN, y que a lo mejor hubiéramos tomado la decisión de dar la terapia con PAI, o no dar PAI como mecanismos anticoagulantes, dado la regulación de PAI, hubiera sido interesante. Y el otro es con MID88 también, con la decisión para administrar interferón o no, porque mucha gente empezó a dar interferón pensando en que iba a funcionar y veían que uno les iba bien y que uno les iba mal, ¿sí? A lo mejor tenía que ver un poquito con este sistema de regulación genético. Algunos no iban a tener, se les podía dar. Algunos sí tenían producción de interferón, y con el interferón que se les puso exacerbaba el daño por las comorbilidades o las causalidades que tiene el interferón características, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos haber identificado a aquellos que no iban a estar montando la respuesta a interferón y darles interferón sin que hubiera una consecuencia, ¿no? Bueno, la verdad que excelente la conferencia, me encantó. Me parece que el trabajo que han hecho es un aporte invaluable para en lo que se está trabajando de tener una medicina personalizada y poder estratificar bien hacia qué caminos direccionar a los pacientes, ¿no? Sobre todo pensando en lo que mencionó antes, en futuras pandemias o variantes de pandemias, lamentablemente, estar más preparados y que el sistema sanitario sufra menos y que se salven más vidas. Así que bueno, todo va en línea con este trabajo excelente que han realizado. Así que bueno, Alberto, agradecemos muchísimo la participación, el tiempo que se ha tomado para compartir con nuestra audiencia el conocimiento, y también al colegio, obviamente, que le damos la bienvenida nuevamente a esta participación en Latam Hospitals. Nosotros tenemos una comunidad muy importante de México, que seguramente ya los conocen y bueno, están acostumbrados a escuchar el contenido que proporcionan, pero en esta oportunidad este conocimiento y esta información la podemos divulgar dentro de toda Latinoamérica, así que nos pone contentos el poder facilitar el conocimiento. Así que muchísimas gracias, Alberto, y al colegio. Seguramente nos vamos a ver en futuras ediciones de Latam Hospital. Esperemos que así sea. Esto, insisto, fue algo emergente. Nosotros estamos más trabajando hoy en día con pacientes geriátricos y tratando de entender un poquito los trastornos musculoesqueléticos. A eso nos dedicamos en el 80%, y 20% nos hemos quedado aquí con estos estudios de la COVID. Muchas gracias.